Imagina abrir los ojos una mañana y descubrir que el mapa que te enseñaron en la escuela era una mentira cómoda, no porque estuviera dibujado mal, sino porque estaba dibujado para que no hicieras preguntas. Imagina darte cuenta de que una línea trazada sobre papel fue capaz de mover naciones enteras sin mover realmente a las personas que vivían sobre ese suelo, que una firma lejana tuvo más poder que generaciones completas de memoria, cultura, trabajo y pertenencia. Esta no es una historia del pasado, es una historia que sigue produciendo efectos hoy, ahora mismo en tu bolsillo, en tu salario, en quién cruza una frontera y quién decide quién puede cruzarla. Nos enseñaron que la historia es una secuencia de eventos cerrados, guerras que empiezan, guerras que terminan, tratados que se firman, conflictos que se resuelven, pero en realidad la historia no funciona como un libro que se cierra, sino como una deuda que acumula intereses. Cada generación hereda no solo territorio y riqueza, sino también silencios, omisiones y cuentas que nadie quiso pagar. Y cuando esas cuentas crecen lo suficiente, dejan de ser un asunto académico y se convierten en una bomba política. Lo que ocurrió en 1848 no fue simplemente una guerra perdida por México ni una victoria ganada por Estados Unidos. Fue una transferencia masiva de riqueza disfrazada de legalidad. Fue la creación de una de las mayores acumulaciones de capital de la historia moderna, envuelta en el lenguaje elegante de la diplomacia. Y lo más impresionante no es que ocurriera, sino que durante casi 2 siglos se haya contado como algo normal. Se nos dice que México vendió sus territorios del norte, que aceptó 15 millones de dólares como compensación y que con eso el asunto quedó saldado, que fue triste pero inevitable, que así funciona el mundo. Pero cuando uno deja de escuchar el relato y empieza a mirar los números, el cuento se deshace como una tela vieja, porque lo primero que hay que entender es que no se vendió un pedazo de tierra cualquiera, se transfirió un territorio gigantesco, rico, diverso y estratégicamente invaluable. Un territorio que incluía costas sobre el Océano Pacífico, rutas naturales de comercio, tierras agrícolas extremadamente fértiles, reservas minerales todavía desconocidas en ese momento y espacio suficiente para construir algunas de las ciudades más grandes del planeta. No fue una venta, fue una reconfiguración del poder global. Cuando divides la cantidad pagada entre la extensión recibida, el resultado es tan absurdo que parece un error de cálculo. Estados Unidos pagó el equivalente a unos cuantos dólares por kilómetro cuadrado, menos de lo que costaban tierras comunes sin minerales, sin puertos y sin acceso estratégico en otros lugares del propio territorio estadounidense. En términos modernos, fue como comprar una empresa que genera billones al año por el precio de una cafetería de barrio, pero incluso esa cifra ridícula nunca llegó completa. Se descontaron deudas que solo una de las partes calculó, se pagó en promesas financieras que perdieron valor antes de poder convertirse en algo útil. Se estructuró el pago de tal forma que el vendedor nunca tuvo control real sobre lo que recibía. Fue una operación diseñada no para compensar, sino para legitimar. Y entonces ocurrió algo todavía más revelador. Apenas un año después se descubrió oro en California. No una veta pequeña, sino una de las mayores explosiones extractivas de la historia. En pocos años la cantidad de riqueza generada superó por cientos de veces lo que supuestamente se había pagado por todo el territorio completo. Y eso era solo el comienzo. Después vendrían el petróleo, el cobre, el gas, el uranio, la agricultura industrial, los puertos, las rutas ferroviarias, las universidades, los centros financieros, las industrias tecnológicas. Cada capa de desarrollo se construyó sobre la anterior y todas sobre el mismo suelo. El suelo que había cambiado de dueño no por evolución natural, sino por imposición militar y legal. Pero el aspecto más inquietante no es económico, es jurídico. El tratado prometía que las personas que vivían en esos territorios conservarían sus tierras, sus derechos y su protección legal. No era una sugerencia, era una cláusula explícita, y sin embargo en pocas décadas casi todos los antiguos propietarios las habían perdido,
no por expulsión directa, sino por algo mucho más sofisticado, procedimientos legales imposibles de ganar. Se exigieron documentos en idiomas distintos, bajo sistemas distintos, ante jueces que no compartían ni la cultura ni el marco jurídico original. Se alargaron los procesos hasta que las familias no pudieron sostenerlos. Se les obligó a endeudarse para defender lo que ya era suyo, y cuando no pudieron pagar perdieron todo. No fue un robo violento, fue un robo administrativo, mucho más limpio, mucho más respetable, mucho más difícil de denunciar. Así se desmantelaron comunidades enteras, así se fragmentaron territorios colectivos, así se transformó una población propietaria en una población asalariada y luego en una población migrante, porque cuando pierdes la tierra pierdes solo una propiedad, pierdes tu medio de vida, pierdes tu estabilidad, pierdes tu futuro. Y cuando millones de personas pierden eso, no se quedan quietas, se mueven. Y entonces el discurso cambia. Los descendientes de quienes vivían en esos territorios comienzan a aparecer del otro lado de una línea que no existía para sus abuelos, buscando trabajo en la misma tierra que les fue arrebatada a sus antepasados. Y el sistema los llama ilegales, invasores, amenazas, problemas. La ironía es perfecta y cruel. Las mismas regiones que más se beneficiaron del despojo son las que hoy dependen estructuralmente de la mano de obra de quienes descienden de los despojados. Agricultura, construcción, servicios, logística. Todo funciona sobre una base laboral precarizada que existe precisamente porque fue desposeída primero. Nada de esto es un accidente, es una arquitectura, es un diseño. Y ahora, casi 2 siglos después, alguien ha decidido hacer la pregunta que nadie quería escuchar. ¿Qué pasa si esto no fue una historia cerrada? ¿Qué pasa si esto no fue una transacción legítima? ¿Qué pasa si esto no fue una venta sino una deuda? Aquí es donde el tema deja de ser histórico y se vuelve explosivo. Porque si aceptas que la riqueza actual se construyó sobre un despojo inicial, entonces esa riqueza no es completamente legítima, no es totalmente propia. Tiene un componente pendiente, un componente impago, un componente que nunca se contabilizó. Y una vez que empiezas a contabilizar, ya no puedes parar. Una vez que se entiende que el problema no es solo moral ni histórico, sino estructural y económico, todo el debate cambia de nivel. Ya no se trata de pedir disculpas, ni de reescribir libros de texto, ni de ganar puntos políticos. Se trata de entender que el sistema económico actual está construido sobre una base que nunca fue neutral, que el punto de partida no fue limpio, y que cuando un punto de partida es injusto, cada multiplicación posterior hereda esa injusticia. Los economistas llaman a esto acumulación compuesta. El capital no solo se conserva, se reproduce. La riqueza genera más riqueza. El que empieza con ventaja no solo corre más rápido, corre en una pista cuesta abajo mientras los demás corren cuesta arriba. Y cuando esa ventaja inicial proviene del despojo, lo que tienes no es simplemente crecimiento, es crecimiento sobre una transferencia forzada. El oro de California no fue solo oro, fue bancos. Los bancos no fueron solo edificios, fueron crédito. El crédito no fue solo préstamos, fue expansión industrial. La expansión industrial no fue solo fábricas, fue poder político. Y el poder político no fue solo leyes, fue control de reglas globales. Cada capa se apiló sobre la anterior como una pirámide que se eleva gracias a una base que nadie quiere mirar. Lo mismo ocurrió con el petróleo de Texas. No solo financió automóviles y carreteras, financió guerras, diplomacia, alianzas, monedas, hegemonía. La energía es poder y el poder define qué se considera legítimo. Cuando controlas los flujos de energía, controlas los ritmos del mundo. Así se construyó la arquitectura del siglo XX, no por magia, no por genialidad aislada, sino por una combinación de recursos baratos, mano de obra barata y territorio adquirido a precio simbólico. Eso no invalida la innovación, pero sí desmonta el mito de que la prosperidad surgió en un vacío moral. Por eso la cifra de billones no es un número lanzado al aire. Es un intento torpe pero necesario,
de ponerle precio a algo que el sistema se negó durante siglos a valorar correctamente. No es que alguien crea seriamente que puede enviarse una factura por casi 2 siglos de historia y saldarla con una transferencia bancaria. Es que la cifra funciona como un espejo. Obliga a mirar el tamaño real del beneficio acumulado. Cuando se hace el ejercicio completo, el resultado es incómodo. No solo hay que sumar el valor de los recursos extraídos, hay que sumar el valor del crecimiento que esos recursos permitieron. Hay que sumar el valor de las industrias que nacieron gracias a ellos. Hay que sumar el valor de la influencia geopolítica que se obtuvo gracias a esa riqueza. Hay que sumar el valor del tiempo. Porque tener algo antes que los demás no solo da riqueza, da ventaja estratégica. Y cuando sumas todo eso, el número deja de parecer exagerado y empieza a parecer conservador. Pero el verdadero peligro no está en el monto, está en el precedente, porque si se acepta que una anexión puede generar una deuda histórica, entonces ninguna frontera está completamente a salvo del escrutinio. Ningún imperio puede dormirse tranquilo sobre su pasado, ninguna narrativa fundacional queda intacta. Eso es lo que realmente asusta, porque la historia del mundo moderno está llena de anexiones, conquistas, tratados desiguales y transferencias forzadas que fueron convertidas en legalidad mediante el simple paso del tiempo. El tiempo, en este sentido, ha sido el mayor blanqueador de injusticias de la historia. Si esperas lo suficiente, el robo se convierte en herencia. Si esperas lo suficiente, la ocupación se convierte en soberanía. Si esperas lo suficiente, la violencia se convierte en tradición. Y ahora alguien está diciendo que esperar no borra nada. Esto conecta con un principio muy incómodo del derecho internacional. La idea de que el control prolongado puede legitimar una posesión tiene límites. No es absoluta. Depende de que la población original haya desaparecido, se haya asimilado por completo o haya renunciado explícitamente a sus reclamaciones. Y ninguna de esas tres cosas ocurrió aquí. Las personas no desaparecieron, siguen ahí. La cultura no desapareció, sigue ahí. La memoria no desapareció, sigue ahí. Y lo más importante, la conexión económica tampoco desapareció. Las comunidades que perdieran sus tierras se convirtieran en las comunidades que venden su trabajo. El despojo se transformó en dependencia. La tierra que ya no poseían se convirtió en el lugar donde tenían que ir a trabajar. Desde esta perspectiva, la migración no es un fenómeno externo al sistema, es una consecuencia interna. Es el movimiento lógico de la población desde donde perdió el capital hacia donde ese capital se acumuló. Y entonces criminalizar ese movimiento es, en el fondo, criminalizar el efecto de tu propio beneficio, que es donde la narrativa política se vuelve casi grotesca. Se habla de invasión cuando lo que hay es retorno económico. Se habla de amenaza cuando lo que hay es consecuencia estructural. Se habla de ilegalidad cuando lo que hay es un vacío de justicia histórica. No se trata de romantizar la migración ni de negar los desafíos reales que genera. Se trata de entender por qué ocurre, quién se beneficia de ella y quién paga el costo. Porque el sistema necesita esa mano de obra, la necesita barata, la necesita vulnerable, la necesita fácilmente reemplazable. Y para que sea todo eso, necesita que sea ilegal o al menos precaria. El estatus irregular no es un fallo del sistema, es una función del sistema. Permite salarios más bajos, permite menos organización laboral, permite más miedo, permite más control, y todo eso se traduce en mayor margen de ganancia. Así, el mismo sistema que se construyó sobre el despojo se sostiene hoy sobre la vulnerabilidad de los descendientes de los despojados. Es una simetría tan perfecta que resulta casi poética, si no fuera tan brutal. Por eso, cuando México no habla de caridad sino de responsabilidad, está apuntando exactamente al corazón del problema. No pide ayuda, señala interdependencia. No pide limosna, señala contabilidad. No pide perdón, pide coherencia. Porque si el sistema global se basa en contratos, deudas, pagos y obligaciones, entonces no puede decidir que esas reglas solo funcionan cuando el acreedor es el poderoso. O las reglas valen para todos,
o no valen para nadie. Y eso nos lleva al punto más delicado de todos. Si el orden global acepta que debe revisar su pasado, tasha de ser un orden estable y se convierte en un orden negociable. Las jerarquías se vuelven temporales. Las ventajas se vuelven discutibles. La historia deja de ser un museo y se convierte en un tribunal. Y ningún imperio quiere un tribunal retroactivo. Para entender por qué este debate no se queda encerrado entre dos países, hay que mirar más allá del mapa inmediato, porque la historia que se está reabriendo aquí no es una excepción, es un patrón. El mundo moderno no se construyó mediante intercambios simétricos entre iguales, se construyó mediante una serie de transferencias asimétricas legitimadas después por el paso del tiempo, la fuerza y el lenguaje jurídico. Y cuando se toca una de esas piezas, todas las demás empiezan a vibrar. Europa no es rica solo porque innovó antes, sino porque extrajo antes. Extrajo recursos, trabajo y capital de Asia, África y América Latina durante siglos. Gran Bretaña no financió su revolución industrial únicamente con ingenio y carbón, sino también con algodón esclavo, impuestos coloniales y monopolios forzados. Francia no acumuló capital solo con fábricas, sino con plantaciones y comercio desigual. Holanda no se convirtió en potencia comercial solo por su flota, sino por su control violento de rutas y puertos. Estas no son acusaciones morales, son descripciones económicas. Cuando los economistas indios calculan cuánto capital fue drenado de la India durante el dominio británico y llegan a cifras que hoy se expresan en billones, no están exagerando. Están sumando flujos de riqueza desviados sistemáticamente durante generaciones. Cuando China habla de los tratados desiguales del siglo XIX, no está hablando solo de humillación simbólica, está hablando de pérdida estructural de soberanía económica. Cuando África señala que sus fronteras artificiales fueron diseñadas para facilitar la extracción y no el desarrollo, no está apelando a la nostalgia, está señalando una causa profunda de sus conflictos actuales. Todas estas historias quedaron congeladas bajo una capa de tiempo y normalización. Lo que hace el caso mexicano es romper esa congelación, y al romperla expone algo que el sistema global ha tratado de ocultar siempre, que el capitalismo no nació limpio y que muchas de sus mayores fortunas no tienen un origen neutral, sino político y coercitivo. Por eso este tema genera tanta incomodidad en los centros de poder, porque si se acepta que la riqueza tiene historia, entonces la riqueza tiene responsabilidad, y si tiene responsabilidad, entonces puede tener obligaciones. Esto cambia completamente la lógica de las relaciones internacionales. Ya no se trata solo de comercio, seguridad y diplomacia. Se trata de herencias no resueltas. Y aquí entra en juego el concepto más peligroso de todos para el orden establecido, la legitimidad retrospectiva. La legitimidad retrospectiva es la idea de que los actos del pasado no solo deben juzgarse por las normas de su tiempo, sino también por sus consecuencias actuales. No se trata de castigar a personas muertas, sino de evaluar estructuras vivas. No se trata de reescribir la historia, sino de reconocer que la historia sigue escribiendo el presente. Esto es exactamente lo que ocurre con los pueblos indígenas dentro de Estados Unidos. Muchos de sus tratados fueron violados. Muchos de sus territorios fueron tomados. Muchos de sus territorios fueron tomados. Muchos de sus derechos fueron ignorados. Y sin embargo, el sistema legal ha reconocido en múltiples ocasiones que esas violaciones no desaparecen simplemente porque pasó el tiempo. Algunos pueblos han recibido compensaciones. Otros han recibido reconocimiento simbólico. Otros siguen esperando. Pero el principio está ahí. La historia puede generar obligaciones legales a largo plazo. Eso es lo que hace que este debate sea jurídicamente explosivo. Porque si un tratado violado puede seguir produciendo efectos legales después de más de un siglo, entonces el mapa político deja de ser una foto fija y se convierte en un documento vivo. Y si el mapa es un documento vivo, entonces puede ser renegociado. Esto no significa que las fronteras vayan a desaparecer, ni que los estados vayan a colapsar mañana.
significa algo más sutil y más profundo, que las relaciones de poder se vuelven condicionales, que la autoridad deja de ser absoluta y se vuelve justificable. En otras palabras, el mundo deja de funcionar como un hecho consumado y empieza a funcionar como una conversación pendiente, y las conversaciones pendientes son siempre más peligrosas que los conflictos abiertos, porque no tienen reglas claras. Aquí es donde entra el miedo real de las élites globales. No temen que alguien les quite territorios, temen que alguien les quite la narrativa, temen que alguien les quite la historia cómoda que legitima su posición. Temen que el mundo deje de aceptar como natural lo que fue construido de forma artificial, porque el poder no se sostiene solo con fuerza, se sostiene con sentido, con la sensación colectiva de que el orden existente es normal, inevitable y en el fondo justo. Cuando esa sensación se rompe, el poder empieza a flotar. Y el caso mexicano es peligroso porque no ataca directamente la fuerza militar ni la economía inmediata. Ataca el sentido, ataca la legitimidad, ataca el relato, dice algo muy simple y muy radical al mismo tiempo, que el pasado no ha terminado, y si el pasado no ha terminado, entonces el presente no es completamente legítimo. Eso es dinamita conceptual. Por eso otros casos empiezan a parecer de repente más relevantes. Puerto Rico deja de ser solo una anomalía administrativa y se convierte en un caso colonial vivo. Alaska deja de ser solo una compra lejana y se convierte en una pregunta sobre consentimiento histórico. Hawái deja de ser solo un estado turístico y se convierte en una anexión cuestionable. Las islas del Pacífico, los territorios no incorporados, las zonas bajo tutela internacional, todos adquieren una nueva carga política. Incluso dentro de Europa esto resuena. Las fronteras impuestas tras guerras, los desplazamientos forzados, las limpiezas étnicas silenciosas del siglo XX, todo empieza a parecer menos cerrado de lo que se creía. El mensaje implícito es inquietante. El mundo no está tan resuelto como parece, y esto tiene consecuencias económicas inmediatas. Los mercados odian la incertidumbre, el capital busca estabilidad, los inversionistas quieren mapas claros, reglas claras, narrativas claras. Un mundo donde las deudas históricas se reabren es un mundo donde el pasado puede afectar al valor de los activos presentes. ¿Quién querría invertir en algo cuya legitimidad puede ser cuestionada dentro de 20 años? Por eso hay tanta resistencia a este tipo de debates. No solo por razones morales o políticas, sino porque amenazan la base psicológica del sistema económico, la idea de que lo que es tuyo hoy será tuyo mañana. Si eso deja de ser seguro, todo se vuelve negociable, y lo negociable es lo opuesto a lo sagrado. Una vez que el tema deja de ser solo histórico y se convierte en político, la pregunta ya no es si el reclamo es justo, sino qué puede producir, porque en política internacional no gana quien tiene razón, sino quien logra convertir su razón en influencia real, y es aquí donde el tablero se vuelve verdaderamente interesante, porque México no tiene el poder militar para imponer nada, no tiene la capacidad financiera para desestabilizar el sistema global y no controla las instituciones que dictan las reglas, pero tiene algo que antes no tenía y que hoy resulta más valioso que cualquiera de esas cosas, una centralidad estratégica creciente, ya que Estados Unidos depende de México mucho más de lo que reconoce públicamente. Sus cadenas de suministro están cada vez más integradas con la producción mexicana, la relocalización industrial impulsada por la rivalidad con China está desplazando fábricas hacia territorio mexicano, y la estabilidad del sur se ha vuelto una condición directa para la estabilidad del norte, lo cual crea una forma completamente nueva de apalancamiento, no basada en la fuerza sino en la interdependencia, y la interdependencia cambia las reglas del juego, porque cuando dos sistemas están profundamente conectados ninguno puede presionar demasiado sin dañarse a sí mismo, lo que abre espacio no para exigir un cheque gigantesco, sino para renegociar la relación misma. En ese contexto, el reclamo histórico deja de ser un gesto simbólico y se convierte en una herramienta política
que puede usarse para obtener concesiones concretas en el presente, y es ahí donde aparecen los distintos escenarios posibles. El primero es la negación total, en el que Estados Unidos simplemente rechaza cualquier conversación de este tipo calificándola de revisionismo histórico sin base legal, que es la reacción defensiva estándar de cualquier poder establecido cuando se cuestiona su legitimidad. Pero este escenario tiene un problema fundamental, y es que no resuelve nada sino que solo posterga el conflicto. Y los conflictos postergados tienden a crecer. El segundo escenario es la absorción simbólica, donde se reconocen daños históricos de manera vaga, se hacen gestos culturales, disculpas generales o pequeños fondos de cooperación sin vincularlos estructuralmente al pasado, lo que puede calmar la tensión pero no transforma nada de fondo. Y el tercer escenario es la renegociación estructural, el único que realmente cambiaría algo, donde no se habla de reparaciones directas, sino de rediseñar flujos, crear mecanismos que reconozcan la asimetría histórica y la compensen de forma funcional mediante inversiones en infraestructura. En el sur de México, financiadas parcialmente por Capital del Norte, no como caridad, sino como convergencia planificada, mediante transferencias tecnológicas reales y no solo maquilas, mediante integración energética, con reglas compartidas y políticas laborales coordinadas que eleven salarios en lugar de competir por quién paga menos, no por altruismo sino por racionalidad a largo plazo, porque un vecino pobre, desigual e inestable no es una ventaja sino una fuente constante de presión migratoria, conflicto social y vulnerabilidad política, mientras que un vecino desarrollado, estable y próspero funciona como un amortiguador. El cuarto escenario es el más peligroso y es la politización interna del reclamo, cuando éste se convierte en arma política dentro de ambos países, en uno como símbolo de dignidad nacional y en el otro como amenaza externa, y cuando algo se transforma en símbolo deja de ser negociable, lo que puede alimentar nacionalismos, radicalizar discursos y cerrar espacios de cooperación, beneficiando a los extremos y perjudicando a las sociedades reales. Por eso la forma en que se maneje este tema es casi más importante que el tema en sí, porque si se presenta como una acusación generará defensa, si se presenta como una factura generará rechazo, y si se presenta como una conversación puede generar cambio, y aquí entra el papel central de la narrativa, porque el reclamo no es solo económico sino identitario, es decirle a una sociedad que su prosperidad no es solo mérito sino también herencia, que no empezó desde cero, que no se levantó sola y que hubo una transferencia inicial que facilitó todo lo demás, algo profundamente incómodo para cualquier cultura construida sobre el mito del esfuerzo individual y la meritocracia absoluta, pero que también puede ser una oportunidad de madurez, porque reconocer una herencia no te quita lo que hiciste después, sino que solo te obliga a admitir que no empezaste en el mismo lugar que los demás y que por lo tanto puedes rediseñar el juego para que sea menos desigual hacia adelante. Ese es el punto clave, que el reclamo no es realmente sobre el pasado, sino sobre el futuro, sobre si el sistema global puede evolucionar hacia algo menos extractivo, menos asimétrico y menos dependiente del olvido, porque el olvido ha sido una tecnología política extremadamente eficaz que permitió que sociedades enteras se beneficiaran de injusticias pasadas sin sentirse responsables de ellas, que las desigualdades se naturalizaran y que el privilegio se percibiera como normalidad. Recordar es desestabilizador, pero también es la única forma de corregir, y si el mundo no puede soportar recordar, entonces está condenado a repetir, lo que nos lleva a la pregunta final que nadie quiere responder: si puede existir un orden global que no esté fundado sobre una injusticia original. Tal vez no, pero sí puede existir uno que al menos intente no reproducirla indefinidamente, y eso es lo que está en juego aquí, no una deuda financiera, sino una deuda moral convertida en estructura económica, y las estructuras, a diferencia de los sentimientos, sí pueden cambiarse. Al final todo esto se reduce a una sola pregunta que parece simple:
pero que en realidad es profundamente desestabilizadora. ¿Quién le debe qué a quién en el mundo moderno? Durante siglos la respuesta fluyó en una sola dirección. El sur debía al norte, los pobres debían a los ricos, los países periféricos debían sacrificarse para parecerse a los países centrales. La deuda siempre apuntaba hacia arriba en la jerarquía del poder y esa dirección se convirtió en sentido común, en norma invisible, en parte del paisaje mental con el que se interpreta la economía, la política y la moral. Lo que está ocurriendo ahora no es que alguien esté pidiendo dinero, sino que alguien está invirtiendo la flecha simbólica de la deuda. Está diciendo que muchas veces la deuda no fluye hacia arriba en la estructura del poder, sino hacia atrás en la historia, que el pasado no está muerto ni cerrado, sino que sigue produciendo efectos materiales en el presente, y que esos efectos no son neutrales ni inocentes. Aceptar eso lo cambia todo, porque si el pasado genera obligaciones, entonces el futuro deja de ser una carrera donde algunos parten con ventaja eterna y otros están condenados a correr siempre desde atrás. No se trata de igualar artificialmente los resultados ni de castigar el éxito, sino de reconocer que no todos empezaron desde el mismo lugar, y que esa diferencia inicial no fue fruto del azar ni del talento, sino muchas veces de la violencia, la imposición y el despojo. La reacción instintiva frente a esta idea es el miedo, miedo a perder privilegios, miedo a ser culpado, miedo a que el suelo bajo los pies deje de ser tan firme como parecía, pero ese miedo es precisamente la señal de que algo fundamental está siendo tocado, porque nadie teme perder algo que siente completamente legítimo y nadie defiende con tanta pasión lo que considera absolutamente justo. El verdadero poder de este reclamo no está en su capacidad de ganar un juicio, ni en su posibilidad real de traducirse en una transferencia financiera gigantesca, sino en su capacidad de obligar a pensar, de obligar a mirar hacia atrás en un mundo que solo quiere mirar hacia adelante, de obligar a preguntarse no solo cómo llegamos aquí, sino sobre qué llegamos aquí. Y esa pregunta es peligrosa porque no tiene una sola respuesta cómoda. Cada sociedad tiene su propia capa de olvido, cada frontera tiene su propia cicatriz, cada riqueza tiene su propia historia que no siempre se cuenta, y el mundo moderno entero es una acumulación gigantesca de herencias no resueltas que fueron congeladas por el tiempo, normalizadas por la costumbre y legitimadas por la repetición. No todas esas herencias pueden pagarse con dinero, algunas se pagan con reconocimiento, otras con reformas, otras con cambios en las reglas del juego, otras simplemente dejando de repetir el mismo patrón que las generó. El reclamo no es una amenaza para destruir el sistema, es una invitación forzada a actualizarlo, porque un sistema que solo funciona si nadie recuerda cómo se construyó no es un sistema estable, es un castillo de narrativas sostenido por la costumbre, y los castillos de narrativas se derrumban cuando dejan de ser creídos. Eso es lo que está ocurriendo ahora. La gente está dejando de creer que el orden actual es natural, eterno o inevitable, y está empezando a verlo como histórico, y lo histórico por definición puede cambiarse. Quizá no mañana, quizá no fácilmente, quizá no sin resistencia, pero puede cambiarse. Y eso es lo que vuelve este momento tan importante, no porque vaya a producir una redistribución inmediata de riqueza, ni una corrección perfecta de todas las injusticias, sino porque puede producir algo más raro y más poderoso, una transferencia de conciencia, la conciencia de que el mundo no es como es porque tenía que ser así, sino porque fue construido así, y lo que fue construido puede reconstruirse. Tal vez no veamos ese mundo más justo, tal vez solo veamos el inicio de la grieta, pero todas las transformaciones grandes empiezan igual, no con una revolución, no con una guerra, no con una ley, sino con una pregunta que ya no puede dejar de hacerse. Y esa pregunta ahora está sobre la mesa. Si la riqueza tiene historia, si la historia tiene deuda, y si la deuda puede reconocerse, entonces el mundo no está terminado. Apenas está empezando a entenderse. Y eso, para cualquier sistema construido sobre el olvido,
es profundamente amenazante, pero para cualquier sociedad que todavía cree que el futuro puede ser mejor que el pasado, es el principio de algo completamente nuevo.